Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con la segunda parte de este panel con Ignacia Gómez, presidenta de Ciudadanos. ¿Cómo estás, Ignacia? Muy bien, Fernando, buenos días. Y también con Jorge Gómez de Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Ignacia. Hola, Oye, Jorge. Déjenme ponerles un tema que ha dado harto para conversar y que tiene hartas aristas, tiene bastante, yo te diría, recoveco, pero que es interesante, que es el tema de parlamentarios que renuncian para ser candidatos a la Convención Constitucional. Ya por lo menos hay 2 parlamentarios, Renato Garín y Felipe Arboe, probablemente en una de esas hay más, dentro de poco, falta poquito. Pero es interesante cómo ha sido la reacción en general, partiendo por las redes sociales y todo lo demás, de 2 tipos. Una, que es una reacción donde se señala que estas personas no han entendido nada de lo que se dijo el día del plebiscito, donde el día del plebiscito la ciudadanía habría estimado que los políticos y la política tradicional no debían ser parte de la Convención Constitucional, lo que en estricto rigor no es lo que se votó ese día. En ese día lo que se votó fue una cosa, a mi modo de ver, mucho más importante que eso, que hubiera o no hubiera políticos tradicionales. Lo que se votó fue si es que la ciudadanía iba a escoger a toda la convención o la mitad de esa convención iba a ser de alguna manera seleccionada por los parlamentarios que ya estaban en el Congreso. Y la decisión fue que ellos querían escoger a su representante en su totalidad. Independientemente de si que escogían a alguien que era parte de la política tradicional o no, pero el hecho es que lo querían escoger los ciudadanos. Y de ahí surgieron interpretaciones como las que se señalan de que en realidad no querían que tomaron esa decisión porque no querían que hubiese ningún político profesional, lo que a mí me parece un poquitito ilógico. Pero el hecho es que la otra variante, que se ha hablado bastante menos, Jorge e Ignacia, es que ocurre cada vez que un parlamentario deja su escaño. Bueno, de alguna manera las personas que votaron por esos parlamentarios resienten el que, en términos estrictos, se va a sustituir a alguien que fue elegido por la gente por alguien que va a ser nominado. Y eso también ocurre en este caso. Sí. ¿Parto? Tú, Ignacia, tú tienes un partido que es jovencito, sí, pues, pero tal cual. Pero es partido. Mira, yo creo que, sí, pues partido. Yo creo que ahí hay 2 temas diferentes. El primero es tratar de asimilar como si lo que se votó en el plebiscito inhabilita a los parlamentarios porque en el fondo la gente no quería políticos adentro de la convención. Yo creo que eso no es una buena lectura en el sentido que no creo que es muy distinto, porque lo que se votó ahí, como tú bien lo explicaste, no es que no puedan haber políticos en la Convención Constitucional, sino que estos tienen que ser elegidos 100% por la ciudadanía. Y eso es muy distinto a que esto se traduzca como que los políticos, en este caso estos parlamentarios que renunciaron, están en contra de lo que dice la gente, porque lo que se votó ese día es que no hayan políticos, porque hay un rechazo contra todos los políticos. O sea, yo entiendo que hay un malestar contra los partidos y eso es así, y nos hemos hecho cargo, por lo menos desde Ciudadanos, que ha sido mi partido, de tratar de involucrar muchos independientes. Nosotros vamos a llegar casi a una lista completa de puros independientes. Entonces no hemos hecho cargo de eso, pero tampoco creo que es bueno como legitimar un discurso que es como tan antipolíticos, porque también
eso al final termina como dañando algo mayor que es la política, y la política es una herramienta de convivencia humana fundamental. Entonces, a mí me parece que es muy distinto lo que se votó ese día en la convención a lo que se tiende a tratar de interpretar de esa votación, de que la ciudadanía ya no quiera ningún político más. Entonces, eso por una parte. Por lo tanto, yo creo que ellos están en su legítimo derecho de competir con las reglas del juego que se votó por la ciudadanía, que es que la ciudadanía elija a sus representantes en un 100%. Y eso es lo que se votó, y eso es lo que yo creo que no va en contra de ese espíritu. Eso por una parte. Ahora, otra discusión diferente es la segunda, que es que efectivamente cuando uno ejerce un cargo de representación popular y eres elegido, que es un orgullo y un honor para esa persona poder ser representante en un cargo del Parlamento en este caso, y luego esas personas se van a ministros, se van a otro lado, claro, efectivamente tienen que ser reemplazadas de una manera que ya es por los partidos, y eso yo creo que genera otro malestar, pero eso creo que es una discusión diferente a la discusión de que tratar de que esto, lo que se trató de decir de que Felipe Arbós no entendió como que lo que la gente quería. Yo creo que son discusiones distintas. Eso. Sí. Jorge. A mí me parece que efectivamente lo que se votó en el plebiscito fue la idea de que la convención fuera conformada por otras personas electas, miembros de partidos o no, y que no fueran los miembros vigentes del Congreso actual. Yo creo que ahí entra el punto de discrepancia o las críticas, en este caso a Renato Garín y a Felipe Arbós, porque de alguna manera lo que se vota cuando se rechaza la idea de una convención mixta, es que los miembros vigentes hoy día en el Congreso también fueran parte de esta convención, o de alguna forma definieran su conformación. Y efectivamente, yo creo que la ciudadanía no votó por una lógica de exclusión de los partidos políticos ni de los militantes de los partidos políticos, pero sí estableció un límite o una diferencia entre lo que es el Congreso vigente y lo que debería ser la convención electa. Y ahí yo creo que es donde se genera este ruido, o esta discrepancia o esta crítica a Felipe Arbós y Renato Garín, y probablemente quizás va a ser a otros eventuales congresistas hoy día, de que abandonan su rol de congresistas hoy día para conformar o para ser candidatos a la constituyente. Puede estar dentro de las reglas o está, en el fondo, no es una regla escrita que impida eso, pero yo creo que ahí se produce el ruido. Y además, me parece que hay un punto que a mí me llamó mucho la atención, que fue la frase con la que Arbós justificó de alguna manera su salida, que dijo, dejo el Congreso, llegó el momento de ser útil. Y eso me parece que es una forma muy sutil, aunque yo sé que él no lo hace con la intención, pero es una forma muy sutil también de desprestigiar la política actual. Y el problema es que, en vez de contribuir a fortalecer la perspectiva respecto a la política, a volver a legitimar la actividad política, con ese tipo de acciones yo creo que se termina mermando aún más un escenario de partidos políticos que tiene un fuerte desprestigio, y eso no contribuye a relegitimarlos, a relegitimar la política, que yo concuerdo con Ignacia, es un elemento muy importante en un sistema democrático, y sobre todo también los partidos. Y creo que ese tipo de acciones no contribuyen en eso. Al contrario, yo creo que van debilitando ese tipo de contexto. Pero Jorge, una diferencia ahí es que la gente votó porque no fueran elegidos por derecho propio en el plebiscito, es decir, que la convención mixta decía por derecho propio, ellos entraban a la convención sin pasar por una elección popular. Más allá, en el fondo, el que ellos puedan renunciar y participar según las reglas del juego puede ser cuestionable según el otro punto de vista que estábamos hablando recién, que tenía que ver con que si un parlamentario, claro, cómo se llena ese cupo, y ahí efectivamente puede haber una molestia.
pero el hecho de que es distinto, porque lo que se votaba en el plebiscito de la comisión mixta era que ellos entraban por derecho propio, sin pasar por una elección popular, la mitad del Congreso, o sea, la mitad del Congreso, o sea, perdón, la mitad de la convención iban a ser la mitad de parlamentarios. Entonces, yo lo veo diferente, fíjate, de que alguien renuncie y pueda someterse a las reglas del juego, y no creo que sea la interpretación que se está dando, es muy distinto lo que se votó a lo que se está tratando de decir que se votó. Porque no es por derecho propio. Acá una persona renuncia a un cargo para postularse en igualdad de condiciones con todos los demás competidores que va a tener en su lista. Entonces, lo veo diferente y quizás se está como tratando de tergiversar un poco el que la ciudadanía interpretó eso, que es una cosa diferente. O sea, a ver, pero miremoslo en un ejercicio retórico, miremoslo literalmente. Si es que las personas que dicen, mira, lo que se votó ese día es que la ciudadanía no quería más a las mismas caras ni a los políticos profesionales de siempre, si eso es estrictamente así, Arboe y Garín van a hacer el ridículo como candidatos a la Convención Constitucional porque van a sacar una cantidad, pero enana de votos. Porque ellos son políticos profesionales y son personas que representan justamente lo que mucha gente está diciendo, que no es lo que la gente quiere tener, al tal punto que por eso le dio más del 80% a una convención enteramente elegida por ellos. Sin embargo, yo creo que lo que la gente es mucho menos tonta, y siempre lo he dicho, mucho menos tonta de lo que muchas personas creen que es la persona. Y entendieron perfectamente de qué se trataba esa segunda pregunta el día del plebiscito. No se trataba de erradicar a personas porque tuvieran más experiencia o hayan tenido un cargo público. Lo que se trataba era de recuperar el que la gente decidiera quiénes iban y quiénes no iban, y no fueran impuestos. Eso. Y si que esas personas decidían que alguien les daba la suficiente confianza, a pesar de ser político profesional, para estar en una convención constitucional, van a ser electos. Y si es que no, y si todos los políticos profesionales, por políticos profesionales, entiéndanme, son personas que hoy día están en el Parlamento y que renuncian para ser constitucionalistas, ex militantes, ex ministras, ex ministros, ex senadores, ex diputados que hoy día están postulando para ser constituyentes, y todos ellos forman parte de lo que era el mundo conocido de la política tradicional. Y si es que exactamente lo que la gente dice de que se decidió ese día que no tenían que ser parte de esta nueva convención, ninguno de ellos va a ser elegido. Claro, es que eso es lo que probablemente va a pasar. Yo hago agrego otro. ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? ¿Tú crees que no va a salir Felipe Arboe electo en el Ñuble? No, pues es que depende de quién compita con él. Estas variables también están determinadas por quién compita. Él va en una lista más amplia con unidad constituyente, que de hecho va a ir en una lista con más partidos, obviamente, pero una lista que van a llevar independientes, probablemente algún otro político, en una lista más amplia. O sea, el PPD, él es parte de un conglomerado. Claro, pero yo hago el ejercicio retórico un poco de otra forma. ¿Qué pasaría o qué habría pasado si más de 2 congresistas se plantean esta tarea de salirse del Congreso? Y que todavía puede ser, ¿eh? Que todavía puede ocurrir. ¿Qué ocurre en ese caso ahí? ¿Qué pasa con el Congreso hoy día vigente? ¿Qué lectura haría la ciudadanía frente a eso? Y yo eso es lo que planteo. En el fondo, y por eso decía, si en el fondo yo no estoy diciendo que alguien rompa las reglas, yo digo que la lectura que se hace, y por eso tomaba la frase de Arboe al decir es momento de ser útil, que finalmente lo que está diciendo es que hoy día el Congreso actual no tiene ninguna utilidad, me parece que no es una buena lectura la que se hace. Y eso yo creo que explica las críticas que se han hecho.
¿Y qué ocurriría si un número mayor de congresistas decidiera hoy día abandonar su cargo hoy día vigente para postularse a la constituyente? Yo creo que eso sería una mala señal en ese sentido. Ese es mi punto, más que si lo pueden hacer o no, porque de hecho lo pueden hacer. Sí. Claro. Bueno, no ha pasado, esa situación de hecho no ha ocurrido hasta ahora y hay ¿hasta cuánto? Hasta el 11, ¿no? Hasta el 11, sí. Tienen que renunciar antes porque entre la inscripción y, debería ser máximo hoy día, yo creo mañana podría ser como último día, porque por los tiempos administrativos no dan. Estamos a días ya de la inscripción. Yo creo que igual es válido que puedan competir y efectivamente pueden haber algún otro más, y no le veo esta lectura como tan catastrófica que se ha hecho como que es ese acto, en el sentido que ellos pueden igualmente competir y ser elegidos. Yo creo que van a ser elegidos, creo. No, pero a ver, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Aquí Juan Sebastián Gumucio, que siempre hace preguntas y colabora, dice: el punto de la candidatura Arbó es que usa toda la maquinaria electoral y del PPD estableciendo desigualdad frente a los demás. Perdona, Juan Sebastián, yo estoy de acuerdo en que eso es así, literalmente así, y probablemente va a ser así, pero si es que efectivamente la respuesta de la ciudadanía al plebiscito fue que no se quería más gente política profesional, puede usar toda la pantomima que quiera y no va a tener los suficientes votos en caso de tener rivales que representan eso otro que no es la política profesional. Lo que yo planteo es que lo que la ciudadanía dijo claramente es que no quería una convención constitucional que no fuera enteramente elegida por ellos. Y cada cual tiene... Por cierto, los partidos políticos siempre tienen una ventaja respecto a los independientes en materia electoral, si son una máquina fabricante de oportunidades electorales. De eso se trata. Viven de alguna manera, funcionan sobre la base de instrumentos de conexión con la ciudadanía a nivel electoral. Eso no es un secreto. Pero lo que estaba yo planteando es si es que acaso el mensaje fue que no querían a nadie de la política profesional o querían elegirlos ellos. Y si que la suficiente cantidad de personas quiere elegir a alguien que les da confianza y que tuvo un pasado o tiene un presente profesional, bueno, lo escogieron ellos. Pero, Fernando, para la base que son la democracia, con todas las desigualdades que efectivamente ocurren. Fernando, en todas las condiciones. Hay un dato que es importante considerar, porque hace un tiempo atrás, no recuerdo bien, hubo una encuesta donde se planteaba, y la gente en esa encuesta, en el fondo, lo que se indicaba en el dato es que la gente esperaba que a la constituyente accedieran personas como especialistas en derecho constitucional, por un lado, como esta perspectiva de gente que sepa de derecho constitucional, y por otra era el tema de ciudadanos independientes, que yo creo, y ahí entran todas las lecturas que se pueden hacer. Yo creo que el independiente es más visto como puede ser el militante, pero que no es conocido o que no está en las élites de los grupos partidarios, o no son los políticos de profesión mucho más de primera línea. ¿Te fijas? Yo creo que por ahí va la lectura que uno podría hacer, pero esos datos te indican lo que la gente eventualmente votó. Por eso yo te decía que la gente no votó necesariamente porque no estuvieran los partidos, pero sí porque eventualmente hubiera una renovación de rostros en quienes postulan en este caso a la constituyente. Y si es que eso es estrictamente así, estrictamente así, tú vas a ver a un montón de viejos carcamales y viejas carcamales también, que están postulando a la Convención Constitucional. Si que lo que tú dices es exactamente lo que la gente tenía ganas de decir, vas a ver un montón de ex senadores, ex diputados, ex ministra, toda esa política profesional que va a perder estrepitosamente y va a hacer el ridículo en la próxima elección, si es que es esa la interpretación
que se da y es certera en lo que dijo la gente el día del plebiscito. Pero si no es así, entonces estamos hablando de otra situación. Vamos a tener que esperar a ver los resultados, van a ser bien interesantes. Yo creo que a los independientes les va a ir bien, o sea, ellos podrían perfectamente ser un momento en que den una buena sorpresa en desmedro de las coaliciones con partidos. Por eso nosotros, por ejemplo, en Unidad Constituyente hemos hecho todo un esfuerzo para tratar de incorporar también al mundo independiente, y de hecho hubieron ahí algunas reuniones que tuvimos en la semana que fueron convocadas por la CUT, en donde se trataba, y en estas reuniones también participaban las organizaciones de independientes, y así como los partidos y organizaciones sociales, para tratar de llegar con un esfuerzo de hacer dos listas, o al menos, o sea, una lista primero era como la primera opción, o al menos dos listas complementarias en la oposición que permitieran maximizar los resultados, que en el fondo que es lo que todos queremos, que se hagan las transformaciones que la ciudadanía está demandando. Pero ahí siguen todavía un poco las negociaciones y por lo menos desde los partidos de Unidad Constituyente nos mostramos lo más abiertos posibles a que se dé la mayor unidad posible. Ya ahí el Partido Comunista fue bien claro en decir que ellos preferían dos listas y que ellos no iban a participar, pero los demás partidos que estuvimos ahí estuvimos dispuestos a que se ampliara a una lista con, ojalá, también el mundo independiente y las organizaciones sociales. Entonces, esos son los esfuerzos, porque nosotros entendemos, y así por lo menos lo entendemos ciudadanos, que este proceso es un proceso histórico que escapa completamente de los partidos políticos. Acá se va a requerir mucho que haya un clima de conversación en donde las organizaciones sociales, los independientes o las organizaciones sindicales van a tener un rol en esa conversación. Entonces, es como tratar de construirlo lo más amplio posible esto. Claro, ahí el estudio era el de Ipsos y espacio público, y ahí fíjense lo que plantea esta encuesta, dice que la gente lo que espera es que por un lado esperan expertos constitucionales, que yo creo que eso se lee como académicos dedicados al tema. Ahí está, por ejemplo, que se haya impulsado la candidatura, yo no sé si va de constituyente Jaime Baza. Por otro lado está, no se sabe si Fernando Atria va definitivamente o no. Hay una serie de personas abocadas a la discusión constitucional que eventualmente van de constituyente. Está también Cristóbal del Olio. Pero además la encuesta decía que la gente buscaba o esperaba que los constituyentes sean personas sin pasado político, lo que implicaba que no fueran como políticos de primera línea, ni tampoco que hayan cumplido como cargos de alta dirección pública en el fondo, ni ministro, y ese es como un poco el perfil. Yo creo que esa era la lectura que la gente hizo de alguna forma al marcar el contraste. Y claro, acá obviamente Arboe y Garín arriesgan mucho, porque eventualmente podrían no ganar en esta elección, pero eso, bueno, es parte del derecho también a postular que tienen. No, por supuesto. Yo creo que buena parte de lo que ha pasado desde el estallido social para adelante, incluyendo pandemia, es un genuino deseo de la ciudadanía de recuperar su poder de decisión. Y se dan las instancias para eso, digamos. Se dan las instancias en la cantidad de elecciones que vamos a tener, algunas de ellas que están conforme a calendario, otras que, como la Convención Constitucional, que son inéditas, pero en lo que aparece una coherencia extraordinariamente intensa es que la gente dice, mira, dejen que nosotros decidamos quiénes nos representan. Exacto. Los partidos presenten a todos sus candidatos, los independientes presenten a todos sus candidatos, pero dejen que nosotros seamos los que definimos quiénes nos representan. Por eso es que, por ejemplo, causa tanto sinsabor cuando alguien se retira del Parlamento para buscar otra posición,
en el representado, en el distrito o la circunscripción de ese parlamentario que se retira, porque siempre hay un sabor como que alguien que ellos habían escogido va a ser reemplazado por alguien que va a ser nominado. Sí, y eso se considera una traición a, si tú quieres, el derecho democrático de las personas a escoger a quienes lo representan. Sí, que va a pasar también en el caso de Garín y Arboe. Sí, estoy de acuerdo que el malestar tiene que ver más con eso, como que el mecanismo de reemplazo no es democrático. Por lo tanto, sí, yo entiendo ese malestar, y es lo mismo que pasa cuando se van de ministro, etcétera. Y quizás ahora, que es el momento de cambiar un poco las reglas del juego, quizás deberían, ese tema podría ser uno de los temas a discutir. Si es que pueden o no renunciar, y el mecanismo de cómo se pueden reemplazar esas personas. Sí. Bueno, nos encontraremos la próxima semana. Jorge e Ignacia, cuídense. Chao, chao. Ya, que estén muy bien. Abrazo, chao. cuídense. Chao, chao. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.